Pues vamos a empezar, vamos a ello, porque además a las 9 hay sesión de control al Gobierno y vamos a escuchar y vamos a poder ofrecer a los oyentes la pregunta que le vaya a formular el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, justo el día después de que hemos conocido el contenido de ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero también el día después en que hemos conocido la detención del presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular en Almería. Es decir, que hay corrupción en los dos lados, aunque la especialmente grave es la que afecta a alguien que ha estado hasta hace 4 días ocupando un puesto de muchísima responsabilidad en el Partido Socialista, que es el partido que junto con Sumar gobierna ahora este país. Vamos a desgranar todo el informe de la UCO, que ha colocado a Santos Cerdán en una posición todavía más comprometida. Según la Guardia Civil, empezó a construir la trama antes incluso de ser secretario de organización del Partido Socialista. O sea, viene de antes la trama de Santos Cerdán, cobrando comisiones. Vamos a ir por partes. Primero, vamos a explicar bien cómo lo hacía, porque hasta ahora la UCO no encontraba por dónde se había canalizado el dinero. La clave, Ángels, es la participación de Santos Cerdán en Servinávar. Hasta ahora constaba solo un documento incautado al gerente de la empresa, Anchón Alonso, que otorgaba el 45% de las acciones al político. Cerdán negó efecto alguno. Dijo que estuvo a punto de abandonar la política, luego se arrepintió y como prueba alegó que ese contrato jamás se había elevado a escritura pública. Pero ahora la UCO aporta un indicio más. Unos meses más tarde de ese reparto de acciones, Anchón vende una pequeña parte de su propia participación en la empresa y vende las acciones inmediatamente anteriores a las de Cerdán. Anchón vende de su propia parte, porque la de Cerdán era del secretario de organización, ya tenía dueño. Todo arranca, Ángels, en Navarra con un acuerdo de colaboración entre Acciona y Servinávar en 2015. Las empresas obtienen adjudicaciones a las que concurren en forma de UTE en la comunidad foral. Con la llegada del PSOE al gobierno, Santos Cerdán coloca a Koldo García en principio como conductor de Ábalos. Koldo tiene una relación de sumisión con Cerdán, sabe que le debe todo y se refleja su subordinación en los WhatsApps, cómo le presiona a Cerdán, cómo le dice a la orden jefe, y la trama salta al Ministerio de Transportes. A cambio de supuestas mordidas para Ábalos y Koldo, se amañan contratos para Acciona en Logroño, Sevilla o San Feliu de Llobregat. Tras la adjudicación, Acciona firma con Servinávar memorandos de entendimiento por los que paga el 2% neto de la adjudicación. Son las supuestas comisiones, porque los pagos se producen contra facturas por conceptos genéricos y sin que consten trabajadores, excepto en una ocasión, cuando el contratado es el cuñado del propio Cerdán. El 75% de los ingresos de Servinávar, hasta 6,7 millones, Ángels, procedían de Acciona. O sea, Servinávar era el canal por el que entraba ese dinero de la comisión del 2%. Sí, así es. Estaban metidos supuestamente no solo Cerdán Campos, también su familia, entre ellos su mujer, que pasó a formar parte de Servinávar en calidad de socia trabajadora, según dice el informe. Sí, todo el entorno familiar se benefició de la situación. La mujer, la hermana y el cuñado fueron contratados por la empresa o por cooperativas cuyo principal cliente era la propia empresa Servinávar. Cerdán y su familia dispusieron de tarjeta de crédito de Servinávar hasta el día antes de la detención de Koldo para compras, comidas, viajes y vacaciones en Ibiza o Tenerife. Constan los WhatsApps entre Anchón Alonso y su mujer Carmele, en los que se quejan de que Santos y su mujer están dando la nota con los gastos de la tarjeta de empresa. A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Y un día sí y otro no, restaurantes. Ya les vale, es lo que llegan a escribir entre ellos. Servinávar también pagó 2 alquileres a Santos Cerdán. El primer piso cuando llegó a Madrid en 2017 y el segundo más espacioso por un total de 44.000 euros cuando yo fue secretario de organización. También lo amuebló. Los indicios y pruebas son contundentes, Ángels, a lo largo de todo el informe. Estamos hablando, Campos, en este caso de Santos Cerdán, pero alrededor siguen estando las figuras de Ábalos y de Koldo, tú mismo lo mencionabas. ¿Son dos tramas diferentes? ¿Qué une? ¿Qué separa la supuesta actividad delictiva de los tres? Sí, la investigación tal como avanza ya apunta a 2 supuestas organizaciones criminales. La liderada por Santos Cerdán, que se trajo de Navarra e instaló en Transportes con la supuesta colaboración de Ábalos y Koldo a cambio de mordidas para ambos. Y la segunda es la de Ábalos con Koldo
Aldama y las empresas OPR y LIC, que intentaban amañar por su cuenta sin la participación de Santos y que chocaron con el secretario de organización cuando pretendían optar a obras que correspondían a Acciona. De ahí surgen los conflictos entre Aldama y Koldo con Santos Cerdán cuando tratan de alcanzar una adjudicación que correspondía, según las palabras del propio Víctor de Aldama, al cupo vasco. El cupo vasco era la trama de Santos Cerdán. Campos, gracias. A ti, buenos días.